Capítulo 1. ¿Qué son los gobiernos de coalición? Un gobierno de coalición es un gobierno ejecutivo que incluye dos o más partidos políticos en su conformación. El gobierno de coalición generalmente está integrado por miembros del Parlamento, Asamblea Nacional o local, legislatura, y contrasta con un gobierno unitario, en el que el gobierno está ocupado por un solo partido político. Por lo general, un gobierno de coalición se forma cuando el partido ocupar el ejecutivo, el que tiene más votos, no tiene suficientes escaños en la legislatura para tener el apoyo para pasar sus reformas o formar un gobierno de mayoría para llevar a cabo su programa de gobierno a través de reformas legislativas. Y por lo tanto, busca un acuerdo de coalición de gobierno, distinto al acuerdo de coalición electoral, con uno o varios partidos con menor representación relativa a la suya y con posiciones ideológicas similares para formar un gobierno lo más estable posible. En algunos países de regímenes parlamentarios de Europa Occidental, como Finlandia e Italia, los gobiernos de coalición forman parte de la realidad política, ya que utilizan sistemas electorales que promueven el multipartidismo y por tanto la formación de gobiernos de coalición. En España fue hasta fechas muy recientes que los gobiernos de coalición fueron una realidad por primera vez desde el regreso de la democracia en 1978. En otros países, como el Reino Unido, históricamente las coaliciones se han visto como una medida extrema que solo son aceptadas en tiempos de crisis, en guerra. Tomando el caso del Reino Unido, el sistema mayoritario First Past the Post, por sus siglas FPTP, se utiliza con la intención de generar gobiernos unitarios. En este sistema, también conocido como de mayoría simple o de un ganador por distrito, se divide el territorio en una serie de distritos electorales y cada distrito elige a un solo representante mediante una votación. Cada votante en el distrito tiene derecho a un solo voto y el candidato que recibe la mayoría de los votos gana el escaño. Este sistema favorece a los partidos políticos que tienen una base de apoyo geográficamente concentrada, ya que les permite ganar muchos escaños en distritos donde tienen una mayoría, aunque no sean el partido más popular a nivel nacional. Por otro lado, puede penalizar a los partidos políticos que tienen un apoyo más disperso en todo el país. Una de las principales críticas al sistema FPTP es que no refleja necesariamente la proporción de votos recibidos por cada partido en el conjunto del país, es decir, voto proporcional. Por ejemplo, un partido podría obtener un gran porcentaje de los votos en todo el país, pero no ganar suficientes escaños en los distritos para tener representación significativa en el Parlamento. Además, este sistema puede fomentar la polarización y la competencia bipartidista, ya que puede ser difícil para los partidos pequeños o nuevos obtener suficiente apoyo para ganar escaños. Las experiencias internacionales se discuten ampliamente en el siguiente capítulo sobre gobiernos de coalición en el mundo. Como veremos más a detalle, los sistemas electorales son determinantes en la conformación de gobiernos de coalición. Gobernar sin mayoría legislativa en los sistemas presidenciales, como el mexicano, impide hacer reformas legales y constitucionales para llevar a cabo un programa político, pues para hacerlo se requiere de algún tipo de acuerdo con él o los partidos de oposición. Mientras que gobernar sin mayoría legislativa en los sistemas parlamentarios impide la formación de gobiernos unitarios. Cuando existen dos o más partidos importantes, el problema de la gobernabilidad se vuelve más complejo, pues no se trata solo de un contrapeso a las reformas necesarias, sino de un asunto de legitimidad del propio gobierno que busca llevar a cabo su programa a partir de reformas legislativas. Colomer, en 2001, propone dos opciones para contar con el apoyo legislativo suficiente para formar gobierno o aprobar las reformas necesarias para llevar a cabo el programa electoral ganador desde el Ejecutivo. Por un lado, la formación de un gobierno de coalición y por el otro, el desfase o la no concurrencia de las elecciones presidenciales y las legislativas, como ocurre en Francia. En el primer caso, pretende incentivar la cooperación para permitir las reformas constitucionales o legales que sean necesarias, según el presidente en turno. Y en el segundo, lo que se busca es incentivar el voto diferenciado entre los electores, haciendo posible que el presidente ya electo pueda convencer a los electores de otorgarle la mayoría en el Congreso, para así realizar el programa político para el cual fue elegido. En esta discusión, diría A. Lichtbart en el 2000, se ocultan dos modelos de democracia. En el primer caso, un modelo de democracia consensual, sistema parlamentario, y en el segundo, un modelo de democracia de mayoría, sistema presidencial. Sin embargo, en cada uno de los mecanismos propuestos existe una postura que reafirma la necesidad del gobierno presidencial de mayoría y en la otra, la necesidad de transitar hacia un modelo parlamentario. En la realidad, los sistemas políticos son híbridos, en el sentido que cuentan con elementos parlamentarios y elementos presidenciales,
en distinto grado, que pueden inhibir o promover la cooperación entre partidos para formar gobiernos estables. Los sistemas presidenciales han enfrentado una serie de retos durante la fase de consolidación democrática: gobernabilidad, rendición de cuentas, corrupción, administración de justicia, entre otros, que no siempre se han resuelto satisfactoriamente. Frente a estos problemas, hay una serie de propuestas que sugieren la necesidad de renovar los sistemas presidenciales, adoptando elementos de los sistemas parlamentarios o que al menos se incorporen mecanismos que promuevan la cooperación entre partidos políticos. Dieter Nolen ha utilizado el concepto de adecuación funcional del presidencialismo. Diego Valadez ha propuesto la racionalización del poder presidencial. Jorge Carpizo hablaba de la parlamentarización del presidencialismo, una idea retomada por Porfirio Muñoz Ledo, mientras que Giovanni Sartori apuntaba sobre el presidencialismo intermitente. Estas nociones coinciden con la idea de imponer límites y controles a los poderes y las acciones del Ejecutivo y promover la cooperación desde el Legislativo. La modalidad promovida por Diego Valadez implica la introducción de elementos propios de los sistemas parlamentarios a los sistemas presidenciales, como la ratificación de algunos nombramientos del gabinete o el Ejecutivo colegiado con la figura de un vicepresidente. De acuerdo con Valadez, la propuesta no implica debilitar el poder del Ejecutivo, sino fortalecerlo en el sentido de que pueda contar con el apoyo del Congreso para que el gobierno implemente el programa de gobierno por el que fue electo. Significa la incorporación de instituciones de origen parlamentario que adopten instituciones de este sistema, preservando la estructura básica del sistema receptor. Es decir, subsiste la matriz presidencial, pero se le agregan algunos mecanismos de control político de origen parlamentario. La introducción de mecanismos parlamentarios al sistema presidencial busca, por un lado, que la relación entre poderes tienda a la cooperación y no al bloqueo, y por el otro, que el legislativo ejerza las funciones de control y contrapeso al ejecutivo. Se trata de una doble interacción compleja, porque mientras el presidente puede obtener apoyo del Congreso, también es al mismo tiempo vigilado y controlado por este poder. En los últimos años se han estudiado las consecuencias de los gobiernos sin mayoría en los presidencialismos. Para algunos, uno de los principales efectos negativos es la parálisis política, que termina por afectar la toma de decisiones. Para otros, es más bien una de las expresiones del sistema de pesos y contrapesos que debe operar en estos sistemas. Los pesos y contrapesos institucionales, también conocidos como sistema de control y equilibrio, son una parte fundamental de los sistemas políticos democráticos. Estos sistemas se basan en la idea de que el poder debe estar distribuido entre diferentes instituciones y actores, y que ninguno de ellos debe tener un control absoluto sobre el sistema. La importancia de los pesos y contrapesos institucionales es que ayudan a prevenir la concentración del poder y la posibilidad de abuso del poder. Si una institución o persona tiene demasiado poder, existe el riesgo de que se utilice en beneficio propio o para oprimir a los otros. En una democracia, los pesos y contrapesos institucionales pueden incluir la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa y la existencia de múltiples partidos políticos. Por ejemplo, en la separación de poderes, el poder se divide entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera que cada uno tenga una esfera de influencia separada y no puedan tomar decisiones unilaterales. La independencia judicial, por su parte, garantiza que el Poder Judicial sea capaz de actuar sin interferencias de otros poderes y actores políticos. La libertad de prensa, a su vez, ayuda a asegurar que la información fluya libremente y que se puedan realizar denuncias y críticas sin temor a represalias. Si consideramos que la gobernabilidad democrática requiere de la formación de mayorías al interior del Congreso para tomar decisiones, cuando el partido político del presidente está en condición de minoría, queda supeditado a la formación de coaliciones con la oposición partidista para poder ejecutar sus políticas y llevar a cabo su agenda. Dado que un buen número de presidencialismos latinoamericanos gobiernan bajo condiciones de gobierno dividido, las coaliciones políticas se han establecido como una práctica más o menos común que permite alcanzar mayorías. Sin embargo, cabe precisar que las experiencias latinoamericanas han tenido las más diversas consecuencias. Si bien han derivado en patrones de cooperación, también han propiciado crisis e inestabilidad política. Además del gobierno dividido, otro aspecto que motiva la formación de coaliciones se debe a que algunos sistemas presidenciales gobiernan con sistemas de partidos que dificultan el proceso de gobierno, como por ejemplo el multipartidismo. Si el número de partidos es elevado,
habrá como consecuencia una fuerte fragmentación en los órganos de representación política. Piénsese en el caso brasileño o italiano. De igual forma, resulta determinante la intensidad de la polarización ideológica que hay entre las diferentes fuerzas políticas. No va a ser igual para un mandatario negociar sus propuestas de políticas con muchos partidos que con pocos. Tampoco es igual enfrentar a un sistema de partidos moderado que a uno polarizado. Tanto en el bipartidismo como en el multipartidismo, el Ejecutivo requiere de coaliciones para formar consensos. Por el contrario, si un presidente cuenta con el apoyo de un partido dominante, crecen las posibilidades de que se anulen los contrapesos y de que los controles sean laxos. Generalmente, un formato multipartidista tiende a activarlos. Cuando hablamos de coaliciones políticas, es necesario distinguir entre una coalición electoral, una coalición parlamentaria y un gobierno de coalición. La coalición electoral es una fusión entre dos o más partidos para competir en una elección bajo una candidatura común, una modalidad más o menos generalizada en los últimos años en México, que sin embargo no genera necesariamente un gobierno de coalición. La coalición parlamentaria se refiere a las alianzas que llevan a cabo los partidos políticos con representación en el Congreso, con el fin de alcanzar la mayoría requerida para aprobar leyes. El gobierno de coalición implica que el titular del Ejecutivo reparte carteras de gobierno a miembros de la oposición. Es una fusión entre partidos políticos para conformar un gabinete bipartidista o multipartidista, compartiendo una agenda común en el diseño e implementación de un programa de gobierno. En el caso de la coalición parlamentaria, se recurre a ella generalmente cuando el presidente enfrenta una legislatura controlada por la oposición. Dada la necesidad de formar mayorías, la alianza entre partidos es una alternativa para conseguirlo. Si el Ejecutivo decide no coaligarse con otros partidos políticos, quedará en condición de minoría. Pero si decide hacerlo, tiene dos alternativas. Una es formar una coalición mínima ganadora. Esto significa que el partido en el gobierno requiere de algunos votos que le pueden proporcionar legisladores de otro partido a modo de alcanzar la mayoría requerida para aprobar leyes. La segunda es la coalición sobredimensionada y se conforma por un número mucho más amplio de agrupaciones políticas. El artículo 89 de la Constitución mexicana establece que en cualquier momento el presidente de la República puede optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, que se regulará por el convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Dicho convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Sin embargo, y como se analiza más adelante, los detalles sobre la conformación y funcionamiento del gobierno de coalición no están completamente definidos en la ley. Los sistemas presidenciales con un gobierno sin mayoría, que tienden a equilibrar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, fomentan el ejercicio de los contrapesos. Tienen como instrumento, para evitar una parálisis en la toma de decisiones, la formación de coaliciones, es decir, el reparto de carteras a la oposición en el Ejecutivo. Dado el pluralismo de partidos establecido en la mayoría de los países de nuestra América, las alianzas se han convertido en una práctica recurrente. De esta forma, las coaliciones entre partidos políticos tienen varios propósitos. Se usan para competir en elecciones, coalición electoral; para alcanzar mayorías al interior del legislativo, coalición parlamentaria; así como para formar un gobierno, gobierno de coalición. Algunas experiencias muestran que una coalición entre partidos políticos que compite en elecciones no siempre se traduce en una alianza en el Congreso. Mientras los votos reparten los espacios de poder entre partidos, en el Congreso deben formalizarse coaliciones con el fin de unificar un proyecto de gobierno. El gobierno de coalición se establece como una alternativa cuando hay ausencia de mayorías parlamentarias y cuando se pretende formar gabinetes incluyentes. De esta forma, dos órganos claves en el proceso de gobierno, legislativo y gabinete, no están controlados por un solo partido. Las formas de gobierno están sostenidas en posturas diferentes sobre y en la democracia, con la tensión entre los tipos de sistema parlamentario y presidencial. Por un lado, la democracia es concebida como el gobierno de las mayorías y por otro, corresponde a una construcción política donde se pretende que el gobierno sea para todos o para casi todos. Sobre la forma de organización, algunos detractores de los gobiernos de coalición sostienen que esta práctica disminuye el poder de representatividad que el partido ganador tiene en términos de cumplir las expectativas de las personas que los apoyaron para obtener el triunfo. En un gobierno de coalición, el gabinete presidencial supone,
posiciones para la oposición o que algunos titulares de despacho sean designados dentro de la Cámara de Diputados o el Senado. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, cuando varios países de nuestra América se encontraban inmersos en procesos de transición de la dictadura a la democracia, surgió un intenso debate académico en torno de las ventajas o inconvenientes que el sistema presidencial podría presentar para que los gobiernos democráticamente electos pudieran realizar su programa político a través de modificaciones legales, constitucionales, en el contexto de pluralidad democrática en los parlamentos. Este debate se expone de manera amplia en el tercer capítulo, relativo a las experiencias regionales de los gobiernos de coalición en nuestra América. Tal como ya adelantaba Alonso Lujambio cuando estudió la transición democrática en México, dada la creciente competitividad del sistema de partidos y la naturaleza del sistema electoral mixto para integrar a la Cámara de Diputados, que logró reducir las distorsiones a la proporcionalidad, con excepción del trasvase de votos inconstitucional que ocurrió en 2018, que logró formar una mayoría legislativa artificial de la coalición mayoritaria que ganó el Ejecutivo, se antojaba muy probable que México siguiera enfrentando en el futuro el reto de la gobernabilidad bajo gobiernos divididos en el nivel federal, tal y como ha ocurrido en el último cuarto de siglo. En el ámbito estatal, los gobiernos divididos llegaron para quedarse, y hoy se discute desde el ámbito estatal cómo dar salida institucional a la gobernabilidad por falta de acuerdos entre partidos. En los sistemas unicamerales de los estados de la Federación, el fenómeno se ha presentado desde 1989 con creciente frecuencia. Solo las disfunciones institucionales graves conducen a la discusión de cambios de régimen constitucional. Por lo tanto, la hipótesis de Lujambio, que si el Ejecutivo y el Legislativo lograran superar el escollo del 2000, esa discusión seguiría siendo muy precaria. Por el contrario, si los gobiernos divididos empezaban a producir parálisis y desgobierno, en México se inauguraría formalmente un debate que varios países latinoamericanos ya habían iniciado. La hipótesis de Lujambio se comprobó cierta y finalmente, en 2014, se aprobó la posibilidad de formar gobiernos de coalición en México ante la persistencia de gobiernos sin mayoría legislativa en el país, de la cual se discute ampliamente en el cuarto capítulo sobre México. La opinión convencional ha sido que es considerablemente más difícil formar coaliciones en un sistema presidencial que en uno parlamentario. Y, como resultado, solo excepcionalmente se ha esperado que los partidos formen coaliciones en el primero. Sin embargo, desde la década de los 90 del siglo pasado, la mayoría de las democracias en nuestra región han elegido en algún momento a un candidato presidencial respaldado por una coalición electoral o han sido gobernadas por un presidente apoyado por una coalición de gobierno. Tan solo en la última década ganaron coaliciones en Argentina en el 2011 y 2015, en Bolivia en el 2014, en Brasil en el 2010 y 2014, en Chile en el 2013 y 2017, en Ecuador en el 2013 y en el 2017, Guatemala en el 2008, Panamá en el 2009, Paraguay en el 2008 y 2013 y Perú en el 2016. Todavía existe discrepancia entre la visión convencional y el comportamiento real de las coaliciones. La brecha es en parte consecuencia de un programa de investigación comparada presentado por Juan Linz a principios de la década de los 90, en el que comparó las virtudes del parlamentarismo con los peligros del presidencialismo. Linz 1990 a Linz 1990b. En su excepcional obra ya clásica, Linz analizó ambos tipos de regímenes, comparando sus características esenciales como la división de poderes y la duración de los mandatos, la estabilidad. Entre otras cosas, descubrió que los sistemas parlamentarios eran más efectivos que los sistemas presidenciales en lo que respecta a la supervivencia de la democracia. Los hallazgos de Linz provocarían dos oleadas adicionales de literatura que comparan las democracias parlamentarias con las presidenciales. Elgin 2005. Estas olas de discusión sobre presidencialismo y parlamentarismo son muy relevantes para comprender la formación de gobiernos de coalición, ya que un hallazgo común fue que los partidos que normalmente formarían coaliciones en el parlamentarismo, solo excepcionalmente formarían coaliciones en el presidencialismo. Linz y Valenzuela, 1994. De hecho, los académicos de las tres oleadas coinciden en que las instituciones que se encuentran en los regímenes parlamentarios generaron incentivos más fuertes para que los partidos cooperen entre sí que los que se encuentran en los regímenes presidenciales. Berlins y Stepan en 1996, Mainwaring en 1990, Mainwaring y Scully en 1995, Stepan y Skach en 1993.
Como consecuencia, la formación de coaliciones en los regímenes presidenciales quedó relegada a un papel secundario en los estudios posteriores. En una contribución más reciente, José Antonio Chaibouf, 2007, revivió este debate, ver también Chaibouf et al. 2004. En el proceso hizo un gran avance con respecto al papel de la formación de gobiernos de coalición en los regímenes presidenciales. Mostró que las instituciones que se encuentran en los regímenes presidenciales no obstaculizaron, como se sugirió inicialmente, la formación de gobiernos de coalición. Después de controlar la distribución de escaños y las preferencias políticas, los sistemas parlamentario y presidencial tenían la misma probabilidad de albergar coaliciones de gobierno. Y si estas eran menos frecuentes, en los sistemas presidenciales era solo en los casos en que las legislaturas eran relativamente débiles o los presidentes eran extraordinariamente fuertes. Lo que sugiere que tanto el poder formador como el sistema de partidos son variables determinantes y relevantes para formar un gobierno de coalición. Los regímenes presidenciales latinoamericanos son ideales para explorar estas cuestiones. A diferencia de la década de los 80 del siglo pasado, el periodo analizado por Lins y otros autores de las tres oleadas de estudios parlamentarios presidencialistas, hoy en día la mitad de las democracias de la región pasan constantemente por la formación de coaliciones electorales y de gobierno. Shesty, 2018. La evolución en la frecuencia de las coaliciones proporciona un telón de fondo perfecto para explorar cuándo, cómo y por qué los partidos deciden formar coaliciones de gobierno. Los datos provenientes de casi 4 décadas de democracia nos ofrecen pistas importantes que ayudan a descubrir la dinámica detrás de una forma de organización política más importante de la región en la actualidad. A partir del interés de la formación de gobiernos de coalición, surgieron una serie de estudios de casos basados en la experiencia de distintos países latinoamericanos que aportaron importantes elementos al análisis. En especial, al echar luz sobre la dinámica de sistemas presidencialistas combinados con sistemas multipartidistas, donde la falta de mayorías parlamentarias acordes con el Ejecutivo dio lugar a una serie de acuerdos entre fuerzas políticas, los que van desde los pactos legislativos, como el Pacto por México, hasta la formación de gobiernos de coalición. A través de esta figura, algunos presidentes de la región pudieron superar la desventaja en el legislativo y hacer frente a las situaciones de bloqueo y parálisis legislativas. Sobre la construcción de los gobiernos de coalición en sistemas parlamentarios se ha escrito mucho, especialmente porque las democracias más antiguas del mundo, entre las que se encuentran las europeas, con excepción de Estados Unidos, son de raíz parlamentaria. Lickpart, 1977, 1984, 1999. Al tiempo, teóricamente, las dos grandes tradiciones analíticas de la formación y mantenimiento de las coaliciones políticas, la teoría de juegos y la política comparada de los gobiernos europeos, centran su atención en las experiencias parlamentarias. Lanzaro, 2001. Por lo tanto, el estudio de la construcción y funcionamiento de los gobiernos de coalición bajo sistemas presidenciales ayudó a enriquecer la discusión y aportar salidas a los gobiernos divididos, cada vez más comunes en las nuevas democracias, aportando evidencia empírica sobre el desempeño de estos gobiernos. Resulta necesario precisar, al menos, 3 dimensiones fundamentales en la discusión de los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales, como el mexicano: la dimensión del presidencialismo, la dimensión de las coaliciones y la dimensión del federalismo. Por presidencialismo se alude a un sistema de gobierno que reúne 4 características básicas. Estas características tratan de ajustarse de forma general a la variedad de casos nacionales que pueden ser incluidos bajo la forma presidencial de gobierno. 1. Titular del Poder Ejecutivo. 2. Elección por los ciudadanos a través de una jornada electoral. 3. Duración del mandato por un periodo de tiempo constitucionalmente establecido. Y 4. Independencia del legislativo para impulsar sus iniciativas. Sin embargo, así como el sistema parlamentario ha dado lugar en la práctica a diferentes parlamentarismos según las características de los distintos países, igualmente el presidencialismo depende de variantes históricas y geográficas. Más allá del hecho de que todas ellas aluden a un núcleo común de elementos, las variantes que este sistema ha asumido en la práctica pueden llegar a diferir notablemente unas de otras. Por ejemplo, en nuestra América, Sánchez Agesta distingue tantos tipos de presidencialismo como países de la región. Para este estudioso, cada país constituye un caso en sí mismo. Sánchez Agesta, 1987. Por otro lado, Nogueira diferencia 4 tipos de presidencialismo en Latinoamérica: presidencialismo puro, atenuado, dirigido y semipresidencialismo. A esto se suma el presidencialismo autoritario, propio de los regímenes militares. Nogueira, 1988. Las clasificaciones de presidencialismo presuponen
la existencia de un presidencialismo latinoamericano por oposición al norteamericano. La multiplicidad de variantes que generó el sistema presidencialista aplicado en nuestra América se diferencian en primer lugar por los mecanismos de diseño institucional que las define, las facultades otorgadas al presidente, la posibilidad, en algunos casos, de su reelección directa o la imposibilidad de esta, los mecanismos de control establecidos entre los diversos órganos de gobierno, las relaciones con el legislativo, entre otros. A esto se suma la influencia que pueden llegar a ejercer algunas variantes contextuales, tales como el sistema de partidos, el sistema electoral, estrechamente relacionado con aquel, y las tradiciones de la cultura política. Todo ello configura el marco dentro del cual se habrán de desarrollar distintos estilos de liderazgo, adoptando distintas estrategias de decisión e inclusive estilos personales de gobernar, como dijera Daniel Cosío Villegas. Lo cierto es que las características fundamentales del presidencialismo actúan en sistemas complejos, con estructuras específicas y diversas, según sea la articulación de los distintos factores y los movimientos de coyuntura. Por lo cual, el presidencialismo da lugar a distintos tipos de régimen y a variaciones dentro de un mismo cuadro. Indudablemente, las competencias asignadas al Ejecutivo, su estructura y los controles a los que se encuentra sujeto son un primer punto para acercarse al estudio de los sistemas presidenciales, el cual puede ser complementado y enriquecido, entre otros, con la consideración del sistema de partidos. En este sentido, una de las diferencias más significativas en relación con el funcionamiento del sistema presidencial está dado por el tipo de fuerza parlamentaria que respalda el presidente. Como es sabido, los gobiernos democráticos, en este caso presidenciales, pueden constituirse con base en dos modalidades diferenciales: gobiernos de unidad y gobiernos de coalición. Los gobiernos de unidad pueden asumir a su vez dos formatos: gobiernos mayoritarios, donde el mismo partido que controla el Ejecutivo posee la mayoría del Congreso, y gobiernos de minoría, donde el partido que ejerce la titularidad del Ejecutivo carece de respaldo legislativo mayoritario, un gobierno dividido. Por lo tanto, una segunda dimensión en la discusión es la de los gobiernos de coalición, que podrían ser considerados como las acciones provenientes de un conjunto de partidos políticos con representación parlamentaria que están de acuerdo en perseguir una meta común o un conjunto de metas, reúnen sus recursos en persecución a esas metas, comunican y se comprometen a perseguir esas metas y acuerdan la distribución de recompensas recibidas al obtener dichas metas. Strom, 1990. De acuerdo con lo anterior, los gobiernos de coalición resultan ser mayoritarios o minoritarios. A esto se les puede agregar una tercera modalidad: los gobiernos de coalición sobredimensionada, large coalition, cuando los integrantes de la coalición tienen presencia con una amplia mayoría, por ejemplo, 2/3 partes del Congreso. Para el proceso legislativo, por cuanto a determinadas iniciativas de reforma constitucional o cualquier otra que de acuerdo con ciertas reglas exija una mayoría especial de votos parlamentarios. Waring y Shugart, en 1997, señalan que, si bien la formación de coaliciones normalmente tiene lugar después de las elecciones en los regímenes parlamentarios, generalmente tiene lugar antes de las elecciones en los presidenciales. En los regímenes parlamentarios se forman después de las elecciones para producir gobiernos mayoritarios y, por lo tanto, evita negociar constantemente con otros partidos para obtener apoyo a fin de evitar ser destituidos por una moción de censura. En los regímenes presidenciales se forman antes de las elecciones para obtener mayores probabilidades de derrotar a otros partidos. Aunque en ambos regímenes los partidos tienen incentivos para formar coaliciones antes de las elecciones, en el parlamentarismo los partidos tienen mayores garantías de que pueden unirse a una coalición de gobierno, incluso cuando no tienen éxito en las elecciones. Si bien hay literatura sustantiva que evalúa la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en los regímenes presidenciales, hay mucho menos sobre los determinantes de la formación de coaliciones electorales y de gobierno. Ver las contribuciones crecientes de Albalá en el 2016 y 2017, Alemán y Etzbelis en el 2011, Shasty et al. En 2018, Friedrich en 2016, Kellan en 2015 y 2017, Spon and West en 2015. Esto puede explicarse principalmente como una reacción a las conclusiones defectuosas derivadas de las tres oleadas de literatura que comparan los regímenes parlamentarios y presidenciales. Debido a que la formación de coaliciones se consideraba un hecho raro, se hizo poco esfuerzo para diseñar una agenda de investigación particular para explorar sus causas y sus consecuencias. La tercera dimensión que hemos mencionado, el federalismo,
debe comprenderse entendiendo por a la forma de organización político-institucional en la cual las actividades gubernamentales se encuentran perfectamente distribuidas entre el gobierno central y los gobiernos locales, de tal forma que cada uno de ellos posee autonomía para llevar a cabo sus atribuciones y competencias, dotando para tales efectos de facultades a sus funcionarios y servidores públicos. Entre otros elementos que garantizan el funcionamiento del federalismo, destaca una estructura constitucional rígida que dispone con claridad las atribuciones de cada uno de los niveles de gobierno y es garante de que las mismas no pueden ser modificadas de forma unilateral, la existencia de un actor neutral que puede resolver conflictos asociados con la división de poderes, de ahí la necesidad de una instancia de revisión judicial, la existencia de una Cámara de Representación Federal en el Parlamento y el objetivo de promover y proteger un sistema de gobierno descentralizado. Liggpart, 1999. Las tres dimensiones definidas en este capítulo nos plantean los ejes de la discusión sobre gobiernos de coalición, en especial el impacto que el sistema federal posee en la arquitectura de las coaliciones presidenciales de gobierno y las coaliciones locales de gobierno. Es decir, el sentido del sistema de distribución territorial del poder que provoca efectos sobre la construcción del propio gobierno y del bloque legislativo que lo respalda. Las tres dimensiones se deben tener presentes cuando se analicen y comparen los gobiernos de coalición en distintas democracias, como veremos más adelante en el siguiente capítulo. Algunas consideraciones generales. Existen 5 características fundamentales de los gobiernos de coalición. Número 1. Ocurren en diferentes sistemas electorales, incluyendo representación proporcional y first past the post, así como en diferentes sistemas políticos como el presidencial y el parlamentario. 2. Los gobiernos de coalición están formados por 2 o más partidos políticos cuando ningún partido obtiene la mayoría absoluta en la legislatura. 3. Dentro de las coaliciones, los miembros tienen que comprometerse para llegar a un acuerdo sobre las prioridades políticas y los nombramientos ministeriales, teniendo en cuenta los mejores intereses de la nación. 4. Los modelos de coalición son efectivos en sistemas que requieren representación con diferencias sociales muy marcadas, como el modelo de Irlanda del Norte. 5. Los gobiernos de coalición, a la luz de estas otras características, tienden a poner menos énfasis en un jefe de Estado fuerte y singular, ya que priorizan la cooperación entre representantes. Existen, pues, varias ventajas de tener un gobierno de coalición. Número 1. Amplitud de la representación. En los sistemas bipartidistas, aquellos que apoyan o están involucrados con partidos más pequeños a menudo sienten que sus voces no son escuchadas. Sin embargo, los gobiernos de coalición pueden actuar como remedio a esto. Número 2. Mayor negociación y creación de consenso. Los gobiernos de coalición se centran mucho en el compromiso, la negociación y el desarrollo de un consenso entre partidos. Las coaliciones se basan en acuerdos postelectorales, que formulan programas legislativos que se basan en los compromisos políticos de 2 o más partidos. Número 3. Proporcionan una mayor oportunidad para la resolución de conflictos. Los gobiernos de coalición facilitados por la representación proporcional prevalecen en países que tienen un historial de inestabilidad política. La capacidad de incluir una variedad de voces de diferentes regiones, cuando se implementa correctamente, pueden ayudar a reforzar la democracia en países donde históricamente han sido un desafío. A pesar de esto, por supuesto existen las desventajas de tener un gobierno de coalición, resumidas a continuación. Número 1. Mandato debilitado para el Estado. Una teoría de la representación es la doctrina del mandato. Esta es la idea de que cuando un partido gana unas elecciones, también gana un mandato popular, que le otorga la autoridad para cumplir sus promesas. Durante los acuerdos postelectorales que se negocien entre posibles socios de la coalición, los partidos a menudo abandonan ciertas promesas que han hecho en el manifiesto. Número 2. Disminución de la posibilidad de cumplir promesas políticas. Los gobiernos de coalición pueden convertirse en una situación en la que los gobiernos buscan complacer a todos, tanto a sus socios de la coalición como al electorado. En las coaliciones los partidos deben comprometerse, lo que puede llevar a que ciertos miembros abandonen sus promesas de campaña. Número 3. Debilitamiento de la legitimidad de las elecciones. Las dos desventajas presentadas aquí pueden conducir a un debilitamiento de la fe en las elecciones y un aumento en la apatía de los votantes. Cuando se desarrollan o negocian nuevas políticas después de una elección nacional, la legitimidad de cada partido político puede verse debilitada ya que no cumplen sus promesas clave.